Estamos iniciando todo un proceso y los inicios siempre son un poquito difíciles, complicados, pero damos gloria a Dios. Muy bonita, los que veían cómo estaba esto antes y cómo está ahora, va a quedar bien, bien bonito, y yo sé que Dios se va a glorificar en este lugar. Todo el que quiera colaborar esta semana, creo que vamos a trabajar un poquito en preparar este lugar ya para lo que es pintura, cerrar la bodega y unas paredes que faltan, y todo lo que es pintura por atrás. Entonces todo el que quiera ayudar puede venir. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. A veces la cocina se nos va llenando de un montón de cosas, hay que botar basura, recoger y de todo. Entonces si usted tiene un tiempito, se lo agradecemos. Aunque usted diga, no, es que yo ni sé hacer nada, aquí le enseñamos a hacer. Yo he aprendido de todo. A mí me declararon, yo soy el traidor del grupo, ¿sabían? Ese es mi puesto, el traidor del grupo, porque me dicen, traiga aquello, traiga lo otro, traiga eso. Entonces soy el traidor del grupo. No es mi fuerte la construcción, pero ahí me tiene severo en un intensivo. Voy a salir de aquí construyendo casas. Hoy quiero hablar de un tema, y perdón que esté un poco afectado de la voz, y espero poder terminarlo, que es sobre el pecado de David. Quiero tomar a David como ejemplo para hablar un poquito de lo que es el pecado. En el Salmo 51, y leo para ustedes, David está haciendo una exclamación después de que ha sido confrontado de su gran pecado que vamos a analizar. Y él está clamando a Dios de la siguiente manera: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. David está haciendo una exclamación como pocas veces se ve en la Biblia. Él está desesperado pidiéndole a Dios que arranque su pecado, pero desesperado. Nosotros muchas veces pecamos y apenas medio le decimos, ay Señor, perdóname por lo que hice, ¿verdad? Pero David está dándonos toda una lección de que él fue confrontado con su pecado y está en una desesperación. Cuando él le dice al Señor, lávame con hisopo, se está refiriendo a unos, todos saben que es un hisopo actualmente, ¿verdad? Para lavar botellas por dentro más. Bueno, pero en ese tiempo no eran botellas, sino que eran como unos bolsas de cuero donde echaban los vinos y de todos los odres. Entonces el hisopo era un tipo de lo que conocemos ahora, pero con unas púas, como con unas espinas grandes, que lo metían dentro de los toneles esto para que le arrancaran toda la piel por dentro y arrancaban toda la suciedad y pudieran ser usados nuevamente. O sea, el lávame con hisopo era, métame algo dentro de mí que aunque me arranque todo, pero que se vaya el pecado. Yo no sé si alguno de nosotros ha llegado a un nivel de arrepentimiento, de decir, Señor, vea, arránqueme ese pecado, aunque me duela, aunque llore, aunque grite, pero quítemelo, por favor. ¿Y por qué está David clamando a Dios? David viene de un proceso angustioso donde le ha fallado a Dios grandemente, pero él descubre, es enfrentado a su pecado y él recibe el juicio de Dios. Y él, temeroso por lo que está pasando, pero principalmente por fallarle a Dios, comienza a clamar. Entonces vamos a irnos a los antecedentes. ¿Qué sucedió antes para que David en ese momento esté suplicándole a Dios que le quite el pecado? Y en 2 de Samuel 11 comienza la narración de esta historia. Dice, al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio en la ciudad de Rabá. David se quedó en Jerusalén. Un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio, después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Al preguntar, ¿quién es ella?, le dijeron, se llama Betsabé.
y es la hija de Eliam y la esposa de Urías, el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y ella se presentó ante él, y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Nos comienza a contar que todo el ejército sale a la guerra, y David, por una decisión muy particular, en ese día decidió no acompañar al ejército. Y dice que él envió al ejército, pero él no fue. Y decía mi mamá, madre de todos los males es la vagancia. ¿Verdad? Cuando uno está sin hacer nada se pone a pensar tonteras. Nunca se me olvida un pastor que nos contaba una historia. Dice, me llegó un joven y me dijo, pastor, tengo un problema tan grande, creo que tengo un espíritu inmundo, creo que tengo un demonio, porque yo solo pienso tonteras. Yo pienso tonteras de mujeres, y tonteras, y tonteras, y tonteras. No logro, es algo que no está dentro de mí. Entonces el pastor, yo creo que guiado por el Señor, le dio una tinita, una palangana, si me explico, un recipiente lleno de agua. Y le dice, mi hijo, quiero que hagas algo, quiero que te lleves este recipiente y le des la vuelta a toda la manzana. Había una cuesta y todo, y que me lo traigas. Pero quiero que trates de que no se te caiga ni una sola gota. Entonces el muchacho se fue ahí, dando la vuelta por toda la cuadra. Como unos 45 minutos, venía el muchacho bien contento. Y le dice, pastor, aquí está, y no se me derramó ni una sola gota, de verdad, él venía feliz. Y le dice el pastor, quiero que me digas algo, ¿cuántas tonteras pensaste mientras dabas esta vuelta? Pastor, ninguna. Usted no tiene ningún demonio, usted lo que necesita es trabajo. Pues David se quedó de vagabundo. Y dice que se echó unas siestecitas, y dice que después de pegarse una siesta de la tarde se levantó, ya qué hago, ¿verdad? No había Facebook, no había internet, y comenzó a caminar y caminar hasta que vio allá que alguien se estaba bañando, y comenzó a mirar y a mirar, y, oh, qué bonita, y ya se sentó y se cuadró, y eso lo fue conduciendo a la codicia, a la lujuria, a un montón de cosas pasionales dentro de él, y no se aguantó y dice, no, yo quiero que me llamen esa mujer tan preciosa, y se le hicieron traer y se armó la fiesta. David hasta el momento estaba feliz de la vida. ¿Cuántos creen que pecar es bonito? Qué santos que son, ¿verdad? Pecar es bien bonito. Si fuera feo, nadie pecaría, ¿verdad? Nadie pecaría. Lo que pasa es que no todo lo bonito es bueno, ¿verdad? No todo lo que me gusta me conviene, dice la palabra de Dios. Pero el pecar para el ser humano, para las pasiones del hombre, pues es agradable. Entonces él está en su fiesta y comienza a mantener toda una relación con esta mujer Betsabé, que era hija de uno de los hombres que esposa e hija de uno de los hombres que andaban peleando por el reino. Y mientras su esposo y todos sus familiares estaban peleando, pues David estaba de luna de miel con la muchacha. Y todo iba muy bien, y todo iba feliz, y todo iba muy, muy interesante, hasta que un día ella le envía un mensaje de texto a David, y le dice, David, tengo un atraso, creo que estoy embarazada. Y ahí es donde nosotros comenzamos a darnos cuenta de los errores que cometemos. En uno de los proverbios que leíamos en estos días, hay uno que me encanta, que dice, las aguas hurtadas son deliciosas, y delicioso es comer pan a escondidas. Normalmente cuando uno está haciendo lo prohibido, en el momento es bonito. Les he contado cuando ponen un piano, ¿verdad? Y le ponen un gran rótulo, no tocar. Y todo el que pasa de alguna manera, viendo para todos lados, le hace así. Qué rico tocarlo, ¿verdad? No tocar. Es cuestión de decir, no se puede hacer una cosa, pero ¿por qué? Bueno, porque el misterio de la transgresión de hacer algo que es prohibido trae placer.
Entonces David, después de pasar mucho tiempo disfrutando y todo esto, ya se le viene una situación bien difícil. Oh, esta mujer me dice que está embarazada y el único hombre en todo Jerusalén soy yo. ¿A quién le echo el clavo? ¿A quién le hago responsable de esto? Todavía el Espíritu Santo no había venido a María como para que él dijera, voy a decir que fue el Espíritu Santo. No había salida para él. David se queda en casa. David hace lo que no tenía que hacer y abre una puerta tremenda, y esa puerta le comienza a conducir a partir de ese momento una gran serie de pecado y pecado y pecado y pecado. Y cuando uno se le descubre el pecado y no se arrepiente, ¿qué es lo que hace? Pecar más. Pecar más. Si el esposo le dice a la esposa, vea, no toque este dinero, pero la esposa desobedientemente lo tocó, y no fue que lo tocó, lo gastó, y en el momento fue y se compró su bolsa y todo, pero de un momento a otro se acuerda y digo, ¿ahora qué le digo a mi esposo cuando me pregunte por el dinero? Alguien tuvo una revelación ahí. Me lo regalaron, me lo encontré, me lo enviaron por correo. Un pecado lleva a otro pecado, y otro, y otro. Ah, bueno, qué dicha. Bueno, mi amor, y la plata se la robaron. Qué casualidad, ¿verdad? Se la robaron. Pero que, y comienza a mentir y a mentir y a engañar, y esto y que el otro, y en la de menos hasta culpar. Es que aquí estuvo tal persona que yo le tengo desconfianza, y a juzgar y a embaucar. Un pecado nunca viene solo. Un pecado nos lleva a uno y ese a otro. Dice el Salmos, dice, un abismo llama al otro a la voz de sus cascadas. O sea, nos va conduciendo un pecado para llevar de uno a otro a otro. Entonces ellos se quedan pensando, le dicen, estamos metidos en un lío, porque el único hombre que está en Jerusalén soy yo, y a mí me va a caer la bronca. Pero eso lo solucionamos fácil. Voy a mandar a traer a su esposo, que está luchando en la guerra, a Urías, y como más o menos los números nos dan, usted póngase bien bonita, sedúzcalo y se acabó el problema. Y envían a traer a Urías, el hombre fiel al rey. Y David comienza a decirle, Urías, quiero que me informes qué está pasando, cómo va la guerra, qué estamos avanzando, qué esto y qué lo otro. Mientras tanto, dice la palabra de Dios que David envía inclusive un regalo a Urías a la casa de Betsabé, para que cuando él llegue se encuentre un agradecimiento del rey. Vean todo lo que hace una mente cuando ha pecado. Cómo comienza a acomodar las cosas, cómo comienza a hacer que las cosas nos calcen de alguna manera. Pero Urías era un hombre que le da una tremenda lección a David. Y dice primera de Samuel 11, le dice David a Urías, tú has venido de un largo viaje, ¿por qué no fuiste a dormir a tu casa? Cuando David lo envió a la casa, dice la Biblia que Urías durmió en la puerta del palacio. O sea, no le salió. Ya David le había dicho, bueno, mijo, qué bueno, tómese el día libre, váyase para su casa, descanse, y ya mañana se va. Ya tenía a Betsabé preparada ahí con todos los aromáticos y el baby doll y todo para hacerlo, para inducirlo, ¿verdad? Bueno, pero no le salió. El hombre dice que llega y se acuesta donde estaban todos los siervos en la entrada del palacio. Tú has venido de un largo viaje, ¿por qué no fuiste a tu casa?, le dice David, ya un poco enojado. En lugar de irse, se me queda acá. No va a quedar embarazada la otra si se queda durmiendo aquí en el palacio. Y Urías le responde, yo me imagino que esas palabras David las siente como ácido. Y dice Urías, ¿podría yo entrar en mi casa y comer, beber y dormir con mi mujer mientras el arca del Señor está en la tienda de campaña?
y mientras mi señor Joab y los ejércitos de Israel y de Judá y de los siervos de Israel duermen en el campo, juro por la vida de su majestad que jamás haré algo así. Imagina cómo sintió David esas palabras. Qué lección de fidelidad, de responsabilidad, de hacer lo correcto le está dando este soldado al rey. Y yo creo que cuando a uno lo confrontan, hay alguien que le está diciendo la verdad, uno dice: este bandido me está haciendo sentir tan mal, pero no le puedo decir nada. Porque lo que le está diciendo: vea, ¿usted cree que yo voy a hacer lo que hizo usted? Quedarse aquí descansando, jugando, bromeando, y esto, mientras todos estamos peleando por este país. Qué terrible cuando alguien nos dice algo que nos involucra y uno se sienta mal y uno comienza a decir: bueno, el plan B. Dice David: bueno, ¿a quién meterle licor a este hombre? Para que se le caiga toda esa religiosidad y esa payasada. Entonces lo invita a cenar la segunda noche y le comienza a dar vino, ¿verdad? Yo brindo por los soldados y brindo por el América. No, ¿verdad? No. Yo brindo por los Thunders, menos todavía. Y comienza a inducirlo, y tome un traguito, y brindemos, y tome otro traguito, y tome otro, y tome otro. Y ya cuando Urias estaba ya que no se le entendía mucho lo que decía, le dice: mijo, vaya para su casa y se acuesta ya tranquilo y descansa, y llama a Isabel. Ahí va contento, va cantando, sigo siendo el rey. Pero dice la Biblia que este hombre, a pesar de que lo emborrachan, su moral y su compromiso era tan grande que dentro de la borrachera para en la puerta del palacio y dice: no, puedo estar borracho, pero no tonto. Yo me quedo acá. Yo no voy a estar disfrutando de las vacaciones con mi mujer mientras todos los hombres están allá dándose duro por este rey que me emborrachó. Y le informan a David y le dicen: el bandido de Urias se volvió a dormir afuera, no quiere ni ver a su esposa. Entonces se van al tercer plan, y ya David dice: bueno, aquí le di 2 oportunidades, si no quiso, salado. Y hace una carta y para Joab, que era el jefe del ejército, y le dice: por la mañana David escribió una carta para Joab y la envió por medio del mismo Urias. Esta carta decía: pon a Urias al frente y en lo más recio de la batalla, y déjalo solo para que el enemigo lo hiera de muerte. Qué corazón de hombre, ¿verdad? Y uno podrá decir muchas cosas, pero ¿cuántas veces no ha hecho uno algo similar? Embarcar a otro para que no se den cuenta de lo que uno hizo. ¿Cuántas personas no han sido despedidas de un trabajo porque alguien hizo algo mal y le echaron una culpa? ¿Cuánta gente no está en la cárcel pagando una pena porque alguien hizo un delito y dijo que fue otro? ¿Cuántas veces oímos a nuestros hijos desde chiquititos declarando un culpable de lo que él quebró? No, yo no fui, fue el otro. Una de las cosas que más resiento yo de mis castigos, que a mí me castigaban por lo menos 3 veces al día de niño, fue una vez que mi hermana le cortó los bigotes al gato. Pero yo era tremendo. Entonces cualquier maldad que aparecía en la casa ya tenía nombre. Entonces a mí me cayeron todas las broncas de que yo le había cortado. Y se sabe que los bigotes del gato son unos sensores con los cuales ellos detectan el movimiento. Entonces el gato iba corriendo y pegaba contra las paredes, el pobre gato, ¿verdad? Porque no tenía sensores. Entonces me hicieron una emboscada y me llevaron a una reunión y dicen: vea, alguien le cortó los bigotes al gato. Y mi mamá dice: pero resulta que el que se los cortó ahora se los tiene que seguir cortando todos los días. Y yo digo: wow, ¿quién fue? Y yo dije que yo, ¿verdad? Y me dieron una.
Y ahí estaba la bandida de mi hermana, la que me lo confesó casi 30 años después. Pero yo lo sabía, lo vi en tu mirada. Pero qué fácil que es para nosotros evadir la responsabilidad y decir, no, yo no fui, fue tal. ¿Qué hizo Adán cuando cayó en pecado? Echarle la culpa a Eva. ¿Qué hacemos nosotros realmente cuando caemos en pecado? Le echamos la culpa a alguien, al que esté más cerca, cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Vea que lo que empezó como un día de descanso de David, lo que empezó por la codicia, lo que empezó por algo suave, como una broma, como algo bonito, como una luna de miel, como el disfrute del pecado, está llevando a este hombre a convertirlo en un asesino sanguinario de un amigo leal, de los hombres más leales que tenía en su ejército. ¿Hasta dónde nos puede llevar el pecado? ¿Hasta dónde nos ha conducido el pecado? Ahí es donde uno comienza a entender por qué David está clamándole al Señor en el Salmo 51. Señor, arráncame este pecado. Yo no quiero ser así. Yo no quiero tener de esto. Y efectivamente lo conducen a una trampa, lo envían a matar. Y dice que cuando llega la noticia al pueblo, pues llegan los soldados y le dicen a Betsabé y hacen todo un ritual porque había muerto un héroe. Y ya ella sabía. Y ya David sabía. Y hacen toda la payasada. Y hacen todo el duelo. Y David hace un acto heroico en ese momento. Dice, pues yo, ya que mataron a ese hombre tan fiel, y que su pobre mujer está embarazada, yo voy a asumir la responsabilidad de ese niño. Y la revista Life lo declara el hombre del año. ¿Cuántos sinvergüenzas no están declarándose el hombre del año a punta de cosas mafiosas? ¿Cuántos políticos no se están disfrutando tantas cosas a cambio de sus malas acciones? Y pasémonos a nuestro ámbito. ¿Cuántos ministros y pastores no están disfrutando de las grandes disque bendiciones? Porque están metiendo la mano en las ofrendas de las iglesias. ¿Cuántos sinvergüenza no está dándose vida de ricos a causa del evangelio? Porque un pecado nos lleva al otro y al otro, y al final nos convertimos en cualquier sinvergüenza. Cuando estás de frente a hacer algo malo, la de menos lo piensas mucho, pero cuando te acostumbras a hacer lo malo, ya lo haces como por deporte. Y ya te crees justificado. Y David se trae a Betsabé, la convierte en su esposa y sigue con su hijo como que nada hubiera pasado. Queda posiblemente ante el pueblo. ¿Qué clase de rey tenemos? Asumió la responsabilidad de la pobre viuda. Le dio los apellidos al chiquito. ¡Qué calidad de rey! Y pasa un buen tiempo, no sabemos cuánto, pero sí sabemos por una referencia bíblica que ya el niño caminaba. Entonces posiblemente podía tener más de un año. Ya David se le había olvidado todo. Ya había tomado ese dicho que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Cuántas veces has dicho, bueno, ya estuvo mal hecho y todo, pero ya, se acabó, se acabó? Mentiras. Mentira. Cada pecado te estará esperando el tiempo que sea para cobrártela. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la gran pregunta ahora, ¿cuál fue el gran pecado de David? Porque aquí vemos una serie de pecados. Pero ¿cuál sería el gran pecado de este rey? Aquí vemos codicia, lujuria, mentiras, engaño, adulterio, embaucamiento, alevosía, inducción a pecar, ira, asesinato y encubrimiento. Ve todo lo que desencadenó. Pero ¿cuál fue el gran pecado de David? Y les vuelvo a leer el verso 1 de 2 Samuel 11. Al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra,
David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron, luego de ponerse en sitio la ciudad de Rabá. Punto y seguido, David se quedó en Jerusalén. El peor pecado de David fue no hacer lo que tenía que hacer. Si David se hubiera ido a la guerra, no le pasa nada. Si David hubiera cumplido su mandato como rey. Las guerras en esos tiempos no son como las de ahora, que los ejércitos mandan a pelear y los presidentes más bien se refugian en un búnker, nunca les pasa nada. Las guerras en ese tiempo las dirigían los reyes. El rey iba adelante, era el que inspiraba, en este caso era el que tenía la autoridad y la protección de Dios. Ver al rey adelante significaba moral para el pueblo, significaba, si este es el hombre más importante de nosotros va al frente, ¿cómo no vamos a ir nosotros? Y ahí era donde el pueblo se levantaba con toda la fuerza, porque se creía en el rey. David tenía obligatoriamente que ir a la guerra, y no fue, se quedó en Jerusalén. No suena tan pecaminoso, no suena tan malo, pero fue el pecado que inició toda esta serie de transgresiones. Fue el pecado que desató. Y nos lleva a la pregunta, entonces, ¿qué es pecado? Pecado es hacer cualquier cosa que nos aparta de la dirección de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre, Adán y Eva, pecan, se abre como un abismo entre ellos y Dios. Pecado es separación. Cualquier cosa que me separe de Dios es pecado. Nosotros a veces nos vamos mucho a los pecaditos que se mencionan, y es un conflicto cuando uno está tratando de no cometer esos pecaditos, porque el principal pecado que podemos cometer es apartarnos de Dios. Porque cuando nos apartamos de Dios, comenzamos a cometer todos los otros que vienen. Dice la palabra de Dios que el pecado en Juan 3:4 es una infracción a la ley. Y la ley de nosotros es estar sujetos a Dios, es estar pegados, es estar conectados a Dios. Santiago 4:17 nos resume todo esto y nos dice algo que mucha gente no entiende. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Sencillo. Todo lo que le leí ahora, todos los pecados, adulterio, pues también son pecados, pero se resumen como las obras de la carne. O sea, cuando ya uno no le importa lo que piensa Dios, ya uno le da rienda suelta a los gustos. Se emborracha, se droga, comete adulterio, miente, roba. Ya no le importa, está haciendo todas las obras de la carne. Recuerde que a nuestra carne lo que más le gusta es pecar. A esta carne, a esta humanidad de nosotros se deleita en el pecado. Nosotros tenemos que estar alineando la carne y decirle, no, usted se somete a Dios, usted se somete a Dios, usted se somete a Dios. Nosotros tenemos que estar arrancando, tomando nuestra voluntad para que la carne se someta a Dios. Cuando yo me aparto de Dios, mi carne pecaminosa toma fuerza y comienza a hacer lo que le da la gana. ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí me voy explicando? Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será tomado por pecado. ¿Qué era lo bueno que tenía que hacer el rey David? Ir a la guerra. Se le podía decir a David, por no haber ido a la guerra, qué gran pecador. ¿Verdad que nadie le hubiera dicho, qué bárbaro, qué pecado más grande? ¿Por qué no fuiste a la guerra? No, pues no fue. Pero lo que quiero entenderles hoy es que ese fue su pecado. Cuando dejas de hacer lo que tienes que hacer. Cuando ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, empieza el pecado. Y ese pecado te lleva a desencadenar un montón de cosas. Si yo lucho, digamos contra el licor, yo sé que yo no puedo tomar licor. Y sé que tengo que apartarme de los lugares donde hay licor, porque no tengo la suficiente fortaleza para enfrentarme a esa situación. Yo ya sé que es lo bueno para mí, pero la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado por pecado.
Y resulta que mi amigazo tiene una fiesta el sábado o el viernes. Y me dice: Fernando, hay una pachanga buenísima. Ya compré, tengo una bodega llena de cervezas y traje un tequila con gusanos vivos y de todo. Esa persona empieza en una lucha sobre este versículo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado por pecado. Y comienza en esa lucha. Pues yo voy o no voy. Puedo ir y no tomar. Puedo ir un ratito. Voy, saludo y me vengo. Pero por otro lado, tiene una conciencia que le está diciendo: ni se acerque. Usted sabe que con solo que abren una botella, usted ya se convierte en un monstruo. Usted no debe ir. Vea, hoy hay servicio de adoración en la iglesia. Ay, ¿cómo se le ocurre comparar una cosa con la otra? Qué salida, ¿verdad? De la pachanga, ahí sentarse a orar. No, está loco. Y comienza esa lucha. ¿Cuántos no hemos tenido esta lucha? Entre saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y cuando esa persona decide ir, en su corazón lleva justificaciones. Yo no voy a emborracharme, yo voy a saludar, yo voy a estar con mis amigos. Pero sabe esa persona que por tomar esa decisión comenzó su pecado. El pecado fue aceptar la invitación. El pecado no es la borrachera que se pegó después. El pecado no fue que se drogó después. El pecado no fue que se fue con otra mujer y cometió adulterio. Todos esos son obras de la carne que se desencadenaron a partir de que dejó de hacer lo que tenía que hacer. Hay muchas personas que viven peleando día a día contra las obras de la carne, pero no se dan cuenta que su pecado es alejarse de Dios. Y van luchando para no hacer, y yo voy a hacer, y yo no voy a hacerlo, y no voy a hacer, pero es lo que tienen que hacer, es lo que tienen que hacer. Si yo sé que mis debilidades están, pues yo no me puedo separar de Dios. Si yo sé que Dios lo que demanda de mí es obediencia, nada más, yo no me puedo meter. Hubo un pastor que dijo, tenía problemas con las mujeres tremendos, y después de un tiempo dijo: el Señor me mandó a predicar en los nightclubs. Yo creo que terminó bailando en un tubo. ¿Por qué te vas a meter donde está tu debilidad? ¿Por qué no haces lo que tienes que hacer? Es que qué aburrido ir a la iglesia, pero es lo que te conviene hacer. Es que qué pereza ir a un servicio de oración, es que es lo que te conviene hacer. Leamos Proverbios por el bien suyo. Leamos la palabra de Dios. Es que no tengo tiempo. Mentiras. A mí el que me diga que no tiene 5 minutos al día para leer parte de la palabra de Dios, con todo respeto le digo: no es cierto. Porque a veces ves la novela. ¿Cuál es la que está de moda? Nadie quiere decir, ¿verdad? Pasión y poder. Tráigamela para correr por allá. A veces ve la novela y más bien termina: ay, dieron un pedacito más. Ahora tengo que esperarme hasta mañana a ver qué pasó. ¿Ah? ¿Cuánto gasta uno un buen partido de fútbol? Viendo algo, viendo una película. ¿Cuántas veces está uno que no sabe ni qué hacer? No sé ni qué hacer. ¿Cuántas veces te acuestas sin sueño? ¿Y por qué no lees la Biblia? Iglesia, perdón, lo que les voy a decir es muy duro. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado por pecado. Y no lo digo yo. Entonces, si tienes la oportunidad de leer la Biblia y no lo haces, estás pecando. Estás haciendo un abismo con Dios. Estás haciendo una separación con Dios. Porque Dios te demanda obediencia. Porque hay muchas cosas que Dios quiere comunicarte a través de su palabra. Pero tienes que leerla. Tienes que buscar de Él. Es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Si yo sé que mi compadre, mi cuate, mi sangre, mi amigo,
es mi perdición. Y yo sé qué es lo bueno que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Apartarme de él. Y punto. No estar peleando contra el vicio, no estar peleando contra eso, no estar peleando contra mi... Apartarme de quien yo sé que Dios quiere que me tengo que apartar. Y punto. La palabra de Dios es tan fuerte y tan consistente en este caso, que inclusive dice, aún si tu padre y tu madre se opusieran a la relación conmigo, déjales. Porque al final papá y mamá se mueren, y yo qué, voy a entregarle cuentas a Dios. No es que los dejes de amar, es que pongas a Dios primero. Pero si resulta que cada vez que voy a visitar a papá salgo borracho, pues no lo visito más. Son decisiones. Hoy por hoy el cristianismo se debilita porque no toma las decisiones correctas. Porque sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que sacar tiempo para orar. Sabemos que tenemos que sacar tiempo para leer la Biblia. Sabemos que en lugar de estar escuchando música que nos contamina el alma, deberíamos estar escuchando cosas que nos edifique el alma. Hacer el amor con otro. Y los que oyen con la Z, el chocolatazo, que me lo enseñó un coque, ¿verdad? Nunca lo he escuchado. No nos damos cuenta que a veces nos estamos contaminando y contaminando y contaminando, y de pronto dice, yo no sé ni por qué actúo así, porque de lo que te alimentas es lo que vas a producir. Somos lo que comemos. Y nosotros comemos aquí por las orejas. Y si nosotros escuchamos la palabra de Dios y queremos realmente ir de victoria en victoria, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. No luches contra las obras de la carne. Lucha con el pecado que desencadena las obras de la carne. Apártate del mal. Apártate de lo que no te conviene. Apártate de la mujer que te hace ojitos. Es que es tan bonito. No, apártese de ella. Apártese de ese hombre que te está enviando mensajes de texto, que se está convirtiendo en un gran amigo. Porque cada vez que te involucras en algo así, inicia tu proceso de pecado. Ahora el pecado cibernético es tremendo. Y de un momento a otro te llega una invitación en tu Facebook o en Skype o en cualquier red social de alguien que usted no sabe ni quién es. Quiero ser tu amigo. Y con una foto de esas, vamos a verla bien, a ver si merece mi amistad. Cuando recibes eso, hay una conciencia de Dios que te está diciendo, no te metas en esto. Ay, pero qué exagerado, qué fanatismo. Bueno, a partir de ahí, ¿sabe que han nacido adulterios y divorcios y hogares totalmente destruidos? Tenía un amigo pastor en Costa Rica y me dolió tanto. Lo vi el día que se estaba despidiendo de la organización donde trabajábamos. Hoy anda prácticamente hecho un indigente en las calles, sin nadie, solo, sin ministerio, sin trabajo. Y dice este muchacho que él un día recibió un mensaje de texto por error. Y nada más le entró un mensaje donde decía, hola mi amor, ¿cómo estás? Y dice que cuando él leyó eso, se le quitaron las canas, rejuveneció. Porque seguro tenía años que no le decían nada bonito. Y de pronto dice, ¿de quién será el amor? ¿Quién habrá enviado eso? Es un número desconocido. ¿Qué debería hacer un hombre casado ante eso? ¿Nadie sabe? Borrarlo antes de que se te siga. Que si en la noche usted dice, hay que ganas de llamar, ya no tienes el número porque lo borraste. Borrarlo inmediatamente, sacarlo inmediatamente. Y dice que este hombre, donde lo vio, dice, siendo pastor,
Y nada más dijo, voy a responderle, a ver quién es, ¿verdad? Bien, ¿y tú? Y ahí inició todo el proceso. Inclusive después era una llamada equivocada, porque no era para mi amor, era para el otro amor. Era una mujer casada enviándole un mensaje a su otro, pero como le salió se armó una. Se despedazó todo un hogar. Cayó un ministerio emergente, bonito, precioso. Ese hombre perdió su trabajo, perdió su familia, perdió todo. Porque sabía hacer lo bueno y no lo hizo. Porque cuando veo algo y tengo la conciencia, principalmente ya como cristiano, yo sé que el Espíritu Santo me dice inmediatamente, no lo haga. Y nosotros nos ponemos a jugar de vivos. ¿Qué tiene? Voy a ver quién es. Voy a ver qué es esto. Las redes cibernéticas ahora están llevando a los pueblos a corromperse. Porque aparece de todo. Lo salvó la campana ya. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Obras de la carne, pero que no empiezan si usted no deja de hacer lo que tiene que hacer. Si usted no toma las decisiones que tiene que tomar. David está totalmente desesperado, porque se dio cuenta años después que le llegó el profeta Natán. Ya se le había olvidado. A veces uno peca y hace algo bien malo, y como ya pasó un mes uno dice, bueno, me fue bien, nadie se dio cuenta. Pero todo pecado queda activo y llega el momento donde llegará a pasarte la factura. Todo. No va a quedar nada, porque todo pecado se comete contra Dios. Todo pecado se comete contra Dios y después contra las otras personas. Natán llega cuando David ya ni se acordaba. Ya andaba con el chiquillo jugando, feliz de la vida. Amaba a Betsabé, ya había pasado todo, ya más bien tenían triunfos, el reino de ellos había crecido, y a lo mejor David decía, no, si hubiera hecho algo malo me hubieran castigado, pero me va más bien. El hecho de que una persona no reciba un castigo inmediato no es que no tiene castigo, muchas veces es misericordia de Dios, a ver si la persona se arrepiente. Y pasan, no sé, 1 o 2 años y ya está jugando con su hijito y todo contento. Y le llega Natán, profeta de Dios. Y le llega a pedirle un consejo. Y le dice, David, quiero que me opines. Y le cuenta una historia. Dice, había un hombre pobre que solo tenía una ovejita. Y la amaba, pero la quería tanto, que hasta se sentaba a la mesa a comer con ella. Y comían del mismo plato. Y junto a su casa había un hombre rico, poderoso, que tenía de todo. Resulta que este hombre poderoso hizo una gran fiesta y querían cocinar una oveja, y fue y le robó la ovejita al pobre. No había terminado Natán de decir eso cuando David se levantó con una furia y dice, ese hombre hay que matarlo. Y le dice Natán, ese hombre eres tú. A veces nosotros andamos juzgando a gente y no nos damos cuenta que nosotros podríamos estar peor. Ese desgraciado debería estar en la cárcel. A lo mejor es uno el que debería estar en la cárcel. Una persona así no merece el cariño de nadie. A lo mejor es uno el que no merece el cariño de nadie. Porque como se nos olvida el pecado, comenzamos a juzgar a los que pecan. Ese sí, ese. Por supuesto que David, en el momento que se le dice, ese hombre eres tú, dice que inmediatamente, porque el corazón de David era correcto y era bueno, cae arrodillado, acepta su pecado, acepta su error.
Y le viene el juicio, y es donde David escribe el Salmo 51. Por eso es que cuando uno lee este salmo hay que entender la historia, es decir, cuando el hombre está diciendo: Señor, arránqueme el pecado, sáqueme esto, es que no quiero tener esto, es que yo quiero que me vaya bien. Quítame todo esto, lávame con hisopo, Señor, aunque me duela. Y ese aunque me duela es aunque tenga que dejar a quien sea, aunque tenga que perder dinero, aunque tenga que hacer esto, aunque tenga que hacer lo otro, sea lo que sea, arráncamelo, Señor. Tal vez hay una decisión que si la tomas vas a perder dinero. Pierde el dinero. Dios te va a bendecir si la tomas. Pero si es un mal negocio, tarde o temprano te alcanzará el pecado. Sea lo que sea, nosotros tenemos que saber hacer lo bueno para hacerlo. Tenía una pregunta para la iglesia de cierre, y no me la tomen mal, pero después de todo lo que les digo, ¿será pecado no ir a la iglesia pudiendo hacerlo? ¿Será pecado no buscar la presencia de Dios pudiendo hacerlo? Ese domingo en la mañana cuando están en el debate, vea, yo soy el pastor y a veces lo pienso para venir. Yo los comprendo. A veces digo: ay, fuera lunes hoy, ¿verdad? Pero domingo. Es el lío que a veces estamos en buscar la presencia de Dios, en acercarnos a Dios. Y que tenemos que tomar la decisión. Ay, es que hay tal partido. Uy, es que hay esto. Ay, lo otro. Puede que usted nunca lo haya pensado, pero podría constituirse en pecado. Y podría ser ese día el día de tu hundimiento. Y pues te dice: mejor hubiera ido a la iglesia. Me quedé en la casa y mi esposo se endemonió. Nos echamos un pleito. Le tiré la olla. Me gritó. Llamaron a la policía. Está preso. Cosas que pasan. Mejor me hubiera levantado y me voy a la iglesia y punto. Iglesia, tomemos decisiones no religiosas. Tomemos decisiones correctas. Sepamos hacer lo bueno. Hagámoslo. David sufrió. Y las desgracias de David y la sentencia de David, tal vez en otro momento lo estudiamos, fueron terribles. Nunca se apartara la espada de tu casa. David vio hijos violando a sus hermanas, vio a un hijo violando a todas sus esposas por la inmoralidad que había hecho. El niño murió a los días. Vio una cadena de desgracias, de tristezas, y David muere como un hombre solo, terriblemente solo, por una noche de placer, por no ir a la guerra cuando tenía que hacerlo, por no ganar su batalla. Yo quiero hacer lo bueno, porque yo quiero que me vaya bien, iglesia, pero hacer lo bueno tiene un precio de vencernos a nosotros mismos. Póngase en pie, por favor. ¿Qué es lo que sabes que tienes que hacer y no lo estás haciendo? Yo lo dejo para que el Espíritu de Dios hable contigo. ¿Qué es lo que sabes que tienes que dejar de hacer que no lo dejas de hacer? Y eso va a determinar tu futuro. ¿Qué es lo que te está separando de Dios? ¿Qué es lo que realmente está haciendo un abismo entre Dios y nosotros? ¿Qué es lo que abre puertas en tu vida que te conducen a dar rienda suelta a las obras de la carne? Pues si ya lo sabes, hazlo. Hazlo. Seamos humildes. Seamos como esas ovejas obedientes que al silbido del pastor van caminando tras él. Y no esas que se brincan la cerca porque ven algo más bonito al otro lado, a la cual muchas veces el mismo pastor tiene que ir y hasta quebrarles una pata para que no puedan salirse del grupo. La palabra de Dios dice que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien. Dios sueña con nosotros para lo mejor, para que seamos felices.
para que vivamos en paz, para que cumplamos los propósitos de Dios. Ya el plan está marcado. Depende de ti. Depende de mí. Si sabemos hacer lo bueno, caminaremos en la voluntad de Dios. Y lo más bueno que podemos hacer es ser obedientes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este lindo día que nos has dado. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Señor, por este lugar que nos diste. Por cada una de las personas que hoy están en este sitio. Señor, tú conoces la lucha de cada uno de nosotros. Tú sabes, Espíritu Santo, dónde son las áreas que nos cuesta tomar decisiones. Hoy queremos, Señor, acercarnos confiadamente a tu presencia. Y yo te pido, Señor, que nos hables cada vez que sucedan cosas difíciles. Háblanos, adviértenos, Señor. Yo voy a ser obediente a cada advertencia para apartarme del mal. Yo no voy a esperar tener el pecado de frente para ver qué hago. Quiero caminar detrás de tus silbidos, Señor. Padre, yo declaro bendición sobre tus hijas y tus hijas que están en este lugar. Yo sé que tú les amas como la joya más valiosa y que nos amas a todos por igual. Yo sé que tú quieres lo mejor para nosotros. Afina nuestro oído para acercarnos a ti en todo tiempo y apartarnos del mal, Señor. Gracias, papá, porque eres bueno, porque eres grande y porque para siempre es tu misericordia. Todo lo soltamos como la semilla correcta que es tu palabra. Que cada corazón sea el corazón correcto para que esa semilla germine, crezca, desarrolle y dé el fruto esperado. Yo declaro la bendición de Dios sobre cada uno de los que estamos acá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle